Hola iglesia, ¿cómo estás? Nosotros estamos muy felices porque a partir de este domingo 30 de agosto nos volveremos a reunir de forma presencial. Ha sido un tiempo muy difícil, pero estar juntos y unidos nos va a ayudar. Es muy importante que sigas las recomendaciones que se van a estar dando. Va a haber 3 servicios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 de la tarde. El registro va a ser por internet. Se subirá un video para que estés atento y puedas saber cómo se va a realizar. Si tú no tienes la oportunidad de hacerlo así, también estarán los teléfonos de la iglesia disponibles para que puedas llamar y se te dará todas las indicaciones. Es muy importante que durante todo el tiempo se utilice cubrebocas, desde antes de tu llegada, durante y hasta la salida. Hay que mantener una sana distancia y estar ocupando gel antibacterial. El cubrebocas debe de cubrir nariz y boca, de esta manera, para que podamos hacerlo de una manera correcta y podamos estar previniendo y siguiendo las recomendaciones adecuadas. Ahora, es muy importante que consideres lo siguiente. Todos podemos acudir a la iglesia, pero en medio de este problema tan difícil en el que nos encontramos, debemos de ser prudentes y sabios para que te cuides tú y también nos cuides a todos. Si en los últimos 14 días has presentado fiebre, dolor de cabeza, tos, datos de enfermedad respiratoria, permanece en tu domicilio. En caso de que tengas dificultad para respirar o algún problema grave, acude a una consulta médica. Es también por ello que los niños no se les permitirá el acceso. Menores de 12 años no podrán ingresar a la iglesia. No te preocupes, a través de las redes sociales, en línea, se va a estar pasando un video especialmente diseñado para ellos. En cuanto a los adultos mayores y la gente que tenga algún problema en su salud, puede permanecer también en su domicilio y seguir la transmisión en vivo. Si los adultos mayores no tienen ninguna otra enfermedad, no se encuentran cursando en este momento con ningún problema respiratorio y deciden venir, pueden hacerlo si esa es su decisión. Se estará preparando un lugar especial para ellos con todas las medidas necesarias para prevenir cualquier problema. El estacionamiento será exclusivamente en la calle de Tulum, pero solamente podremos accesar a la iglesia por las 2 entradas que hay en la calle de Tula. Es necesario que para la reunión llegues con tiempo antes. Ten una buena actitud. Te vamos a tomar la temperatura en la frente, se te va a dar gel antibacterial, vas a pasar a una zona de tapetes sanitizantes y hay que mantener la sana distancia. Los edecanes van a estar dando instrucciones. Ellos te van a llevar a tu lugar y te van a decir cómo va a ser todo el acceso. Mantenemos siempre, por favor, una actitud correcta. Somos cristianos, vamos a ayudarnos y a apoyar. Durante la reunión es importante que no estés tocando tu boca, nariz ni ojos. Aunque se va a estar haciendo una sanitización previa a cada reunión, es bueno que nos estemos protegiendo. También se te recomienda que evites el contacto físico, que no tengas saludos de mano, besos o abrazos. Asimismo, si en algún momento tienes deseo de toser o estornudar, hay que hacerlo con el pliegue del codo, cubriéndote de esta manera. Al finalizar la reunión, te pedimos que salgas de manera ordenada. Se hará un procedimiento de sanitización, por lo que no podrás permanecer en las instalaciones de la iglesia ni en la periferia. La única salida que será habilitada será la que da a la calle de Tulum. Sabemos que todo esto nos va a implicar un gran esfuerzo. Es por eso que te agradecemos de antemano, porque creemos que vas a tener una excelente actitud y que juntos vamos a poder reflejar el carácter de Cristo. Te queremos ver este domingo. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, se levanta en la oscuridad,
vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta en la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar y tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar y tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria está en la cruz. Nada queda fuera de tu autoridad, eres imparable, ¿quién te detendrá? La esperanza es la vida que está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, y sea la gloria al que venció. Soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, y sea la gloria al que venció. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Ya libre soy, la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Que esperan en Dios,
esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste en alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste en alas de águila. Exaltamos, amado Padre. Infinito Dios. Tú eres bueno y tu misericordia es grande. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en este tiempo y en esta oportunidad. Vamos a continuar el tema que estamos viendo acerca de lo que es parte del fruto del Espíritu, que es el amor. Y en el primer tema lo que hablamos es, definimos prácticamente qué involucra el amor de Dios en la vida de la persona. Analizamos un poco la carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 7. Estuvimos viendo en qué aspectos aplica, ¿verdad?, el amor de Dios. Pero hoy vamos a ver y vamos a continuar acerca de lo que es lo opuesto, ¿verdad?, al amor de Dios en nosotros, lo opuesto.
y prácticamente tiene que ver con lo que es la indiferencia. La indiferencia, desafortunadamente, es algo tan importante que, o es una actitud que el hombre asume o que toma y que desafortunadamente no muestra nada, ¿verdad? Al contrario, lo hace ser ajeno a las necesidades de los demás. Entonces, lo opuesto entonces al amor viene siendo, repito, que la indiferencia, el egoísmo también. El egoísmo es centrarnos hacia nosotros mismos, ver por nosotros. El no preocuparse también por otros, lo opuesto al amor. Pero también es una actitud de que no nos importan las necesidades o los problemas de otras personas. Una actitud que desafortunadamente a veces tomamos y vivimos de esa forma. Otra forma de o qué es lo opuesto al amor. Lo que no nos importan, repito, las necesidades de los demás, o sea, sus situaciones. Solamente estamos sumergidos en vernos por nosotros, ver nuestros intereses, ver nuestras posibilidades. Entonces, pero el amor es otra cosa. Entonces, lo opuesto desafortunadamente se muestra de esta manera. Y en la Biblia tenemos un ejemplo que vamos a verlo. Por favor, en primer libro de Samuel, capítulo 25, había un hombre donde dice la Escritura que era un hombre rico, un hombre próspero. David en su momento estaba huyendo de David. Él vivía en las montañas, tenía ya muchos años estando en esos lugares. Desafortunadamente, pues en esos lugares, viviendo en esas condiciones, pues puedo entender que no tenían un alimentos abundante, mucho menos, ¿verdad?, de la calidad que ellos requerían en su momento. Y como todos, ¿verdad?, tenemos antojos, nos gusta, ¿verdad? A mí, por ejemplo, en las mañanas o de vez en cuando se me antoja una barbacoa. En la tarde, pues quizá una rica cena o no sé, ¿verdad? Pero tenemos antojos por el hecho de que no lo hemos comido en ocasiones o simplemente alguien nos invita y nos parece muy agradable, ¿verdad? Entonces, en su momento David dice que él escuchó que había un hombre que era un hombre próspero, realizaba ciertas actividades y esa ocasión le tocó a él, ¿verdad? Tener una fiesta enorme y resulta que este hombre hace una comida extraordinaria, ¿verdad? Porque era un hombre rico. Y lo que hace David dice que envía a uno de sus hombres, ¿verdad? O a 10 de sus hombres, perdón, a hablar con él, pues que le echaran la mano, ¿verdad? Y vamos a esta parte, por favor. En primer libro de Samuel, capítulo 25, en el versículo 2 dice, había un hombre rico de Maón, que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. O sea, su esposa era todo lo contrario puede ser a como era este hombre. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. O sea, era un tipo, ¿verdad? Que dice que era grosero. En otras versiones dice que era de malas obras. O sea, de malas actitudes, mal modo. Era un hombre arrogante, altivo. Un hombre, o sea, en esa forma de vida, esas riquezas que tenía, pues olvídate. Le llevaron a tener un estilo de vida, pero una forma de vivir y de tratar a su gente. Y menciona que este hombre dice que era un hombre grosero y mezquino en todos sus asuntos. O sea, no en algunas cosas, sino en todas las cosas. Puede ser la manera de cómo trataba a sus trabajadores, cómo era con su familia, con sus hijos, con su esposa. O sea, cómo era con los vecinos también, qué fama tendría. Era un hombre difícil, como en algunos casos, ¿verdad? Yo no digo quién, pero los estoy imaginando, ¿verdad? Quiénes puedan ser. Entonces, dice en esta parte del versículo 4, dice, cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, dice, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal. Versículo 6, paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que este es el tiempo de la esquila.
mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. O sea, lo que está haciendo David es poniéndole un argumento, ¿verdad? Como diciendo, mira, nosotros somos amigos, en cierta manera, buscamos tu bien. En su momento vimos aquí tus pastores que estaban con tus ovejas y pues les echamos el ojo también, porque tú sabes que pues había pues animales o había otros pueblos también que buscarían en su momento quitarle, pero David dice que le pone todos esos argumentos que los pudiera escuchar, ¿verdad? Este hombre. Y les dice, bueno, hemos cuidado de tus ovejas, no les hemos hecho daño, los tratamos bien aquí en estos lugares. Y les dice, ahora, si no me crees, versículo 8, pregunta a tus propios hombres y te dirán si es cierto. Así que podrás ser bondadoso, aquí viene la petición de David. Y dice, podrás ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. O sea, se nos antoja lo que ustedes están comiendo, lo que ustedes están cocinando. Ahora, ¿qué se hace con las ovejas? Las ovejas, lo más rico es pues la barbacoa, ¿verdad? Pero tiene que ver también ahí con un rico consomé, tortillas al comal. Y puedo decir que en esos tiempos pues había tortillas de esa forma. Ahorita pues olvídate, pues ya hay tortillas de tortillería, pero tortillas al comal, ¿verdad? Ahora si ya les ponemos una salsa ahí, ¿verdad? Algo más, no, olvídate, ya estoy aquí, me está dando hasta hambre. El punto es que dice que les dice, los hombres le dijeron este mensaje, dice a Nabal, en nombre de David, y esperaron la respuesta. O sea, ellos le ponen todo este argumento, pero también se quedan callados, esperando a ver cuál era la respuesta de Nabal. Y dice el versículo 10, dice que él dijo, ¿quién es ese tipo David? O sea, ¿quién es ese amigo? ¿Quién es ese pelado que me manda a decir eso? Les dijo Nabal con desdén, así como indiferente, o sea, así como diciendo, no hombre, ¿cómo es posible, verdad? Hay gente así tan difícil. Entonces, este hombre era complicado para poder hacer un favor, ¿verdad? Entonces, pero me doy cuenta que lo que hicieron aquí David es que es muy amable. Sus servidores también son muy amables, pero este hombre les contesta, dice, con desdén. Y él dijo, ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que viene de quién sabe de dónde? O sea, ¿me voy a quitar el bocado de la boca para dárselo a estos y compartirles a estos tipos? Ahora nos damos cuenta que era riquísimo. 3,000 ovejas, olvídate, es un mundo de animales. O sea, lo que le estaban pidiendo no era nada. Pero un hombre que es de malas obras, un hombre difícil, complicado, altivo, un hombre orgulloso, egocéntrico, olvídate, pone todo tipo de argumentos en los demás también, pero no solamente esa parte, sino también su forma de vivir, su forma de hacer las cosas, las hace, olvídate, afectando a los demás, juzgando a los demás. Y claro, el desenlace es, ¿verdad?, que desafortunadamente, por ser de esa forma, en su momento enfermó, unos días más enfermó y se murió. Pero el punto es las malas obras de esta gente. A veces nosotros en la vida sí actuamos. Vemos necesidades, vemos que nos piden favores y actuamos de una forma, ¿verdad?, que desafortunadamente no pensamos el daño que ocasionamos y que desafortunadamente también nos afectamos a nosotros, porque la Biblia dice que el que da al pobre, a Dios presta. El que da al necesitado. El punto es que si también vemos nosotros, dice la Escritura, que si vemos nosotros a una persona con una necesidad y nos pide algo, dice, no le digas, vuelve después. Nos dice la Escritura que si tienes las cosas, pues dale, ofrécele, suple sus necesidades. El punto es que nosotros a veces actuamos de una manera egoísta. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta?
que el amor tiene un costo. Tiene un costo. Sí cuesta poner en práctica toda esta parte, pero eso es lo que no queremos, porque la persona que es egocéntrica por lo regular solamente ve sus propios intereses. En el libro de Lucas vemos un ejemplo nosotros en el capítulo 10, versículo 30 al 37. Vemos una historia increíble, ¿verdad? Que me llama mucho la atención y dice el versículo 30. Jesús respondió, dice, con una historia, porque ciertamente había personas ahí que le cuestionaban acerca de cuál es el primer mandamiento, el segundo mandamiento y eso qué significaba. Y Jesús les pone un ejemplo, ¿verdad? Y les dice, les narra una historia y les dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y le dejaron medio muerto al costado del camino. En la actualidad, ¿cómo vemos las cosas? ¿Cómo está nuestra sociedad? Hay muchos asaltos por muchos lados, mucha violencia y tal parece que se remonta a esta historia, ¿verdad? Pero dice que le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino, después de asaltarlo. Pero dice que un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. O sea, vio al hombre que estaba medio muerto, ¿verdad? Estaba en una situación complicada porque había tenido una situación que le habían robado. No eran algo que él se metió, no andaba robando como en la actualidad, no andaba secuestrando, no. Dice que este hombre era un hombre bueno. Pero desafortunadamente sufre un accidente. Pasó un sacerdote, dice, y lejos de ayudarlo, dice, siguió de largo. Versículo 32. Un ayudante del templo pasó y vio allí tirado. Lo vio ahí tirado, dice, pero también siguió de largo por otro lado del templo. O sea, era un levita, era un hombre que conocía todo lo que se hacía en el templo, todo lo que se realizaba, cómo se servía en la casa del Señor, en cierta forma. Era un servidor. Y dice que al ver ese joven ahí tirado, ese hombre tirado, lejos de por lo menos ponerle una sábana o quitarse algo en su chamarra y ponérselo, dice que agarró y siguió de largo. Después de eso, un ayudante del templo pasó y volvió allí tirado, dice, versículo 33. Entonces pasó un samaritano. Después de eso pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión de él. O sea, este hombre no era ni judío. Era un hombre en la cual era de otro pueblo, otra comunidad. Pero increíble porque los samaritanos y los judíos no se hablaban. No había relación con ellos por ciertas cosas que había habido en años anteriores. Entonces, dice la palabra que pasa este hombre que es de otro pueblo, lo ve y lo observa. Y dice que no solamente quedó ahí observando la situación, sino tomó una acción diferente y muy diferente a los dos personajes anteriores, que supuestamente conocían a Dios, supuestamente eran cristianos. Supuestamente leían la palabra del Señor, asistían a la iglesia, servían a la iglesia. O sea, eran y tenían y se presumía, ¿verdad?, que eran personas diferentes. Pero dice en esta parte que este hombre que era extranjero, dice que se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió, dice, al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Ay, qué increíble, ¿verdad? Porque no solamente lo vio ahí en ese momento y lo dejó ahí, sino que le limpió sus heridas, lo procuró. ¿Qué más hizo? Dice que lo subió a su vehículo que traía. Era un Mercedes-Benz en ese momento. El punto es que dice que lo subió a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, dice, le dio 2 monedas de plata al encargado de la casa y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. O sea, este hombre completó todo el tratamiento y estaba dispuesto a invertir, porque invirtió este hombre. Y eso es lo que nos lleva a nosotros el amor. El amor nos hace sensibles a las necesidades. Ahorita hay muchas personas que han perdido sus trabajos o que están en una condición difícil de salud.
¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que despertar. La iglesia tiene que despertar para poder extender sus manos a aquellas personas que están en una situación difícil. Dice en esta parte, el versículo 36. Ahora bien, Jesús otra vez, ¿verdad? Les aclara la pregunta que le hacen. Porque le dicen, fíjate nada más, el versículo 36, y dice, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? O sea, porque la prueba y la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? A ver, enséñanos, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús les da una lección, o sea, les enseña con palitos y bolitas. Por esa razón les pone este ejemplo. Y les dice ahora, de esta historia que les estoy diciendo, de esos tres personajes que estamos viendo aquí, como el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es? ¿Cuál de los tres fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Él contestó, dice, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos una necesidad, extender nuestra mano a aquellos que están en una situación complicada. Ahora, el sacerdote y el levita sin duda eran hombres que decían que amaban a Dios. Hombres que, olvídate, estaban, se entendía, ¿verdad? Que la misericordia, que la bondad, que la compasión estaría sobre sus vidas o sería un estilo de vida. Pero cuando se les presentó una situación, ellos hicieron caso omiso de esa necesidad en la cual ellos observaron y vieron. Su llamado, su oficio, su trabajo religioso y su posición delante del pueblo demandaron que fueran ejemplos del gran mandamiento. ¿Y tú sabes cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, de lo que nos habla en Levítico 19, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El punto es que se esperaba, ¿verdad?, que estos hombres pudieran reaccionar, pero no fue así. No fue así. Ahora, ¿hay necesidades físicas? Sí. Y tenemos que buscar la forma en ayudar a la gente. Hay otras necesidades espirituales y tenemos que llevarles la palabra de Dios. El consejo de la palabra, porque la palabra del Señor es vida. Hay gente que está muerta, dice la Escritura, que cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y necesitamos la vida. ¿Y quién es la vida? La palabra. Jesús mismo es la palabra viva. Y esa gente necesita oír las buenas noticias, las palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de propósito, palabras de visión. ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Nosotros. Tú lo tienes que hacer, yo lo tengo que hacer. No es una responsabilidad solamente para algunos o para algunas, no, es para todos. Para todos los que tenemos que hablar, llevarles las palabras de vida a la gente que está en condiciones de muerte, que no tienen a Jesús. Desafortunadamente, ninguna acción respaldó las palabras de estos hombres, sus sentimientos o sus convicciones. Amaban la palabra de lengua. Decían que amaban a Dios, pero sus acciones demostraban todo lo contrario. Si nosotros no tenemos el amor de Cristo, entonces somos insensibles. El contraste de toda esta historia es el samaritano. Este hombre invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió un esfuerzo, porque dice que dejó las cosas que estaba haciendo. ¿Y qué? ¿Y qué hizo? Dice que lo puso, o sea, sus recursos los usó para dar una ayuda, un apoyo y lo llevó hasta un lugar seguro, donde pudieran cuidarle. Y todavía dice que dijo, miren, aquí les dejo una lana, ¿verdad? Si no les alcanza esto, dice, bueno, y llegara a complicarse más, entonces, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Cuando yo regrese, hazme la cuenta y yo te pagaré todo lo que se haya gastado. A eso me refiero.
Entonces, el amor implica ¿qué? Tiempo, implica esfuerzo, implica también finanzas. El amor verdadero. Ahora, aquí aprendemos una lección importante acerca de lo que es el amor. Y lo vemos implícito. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Pablo en su momento dijo en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Fíjate nada más lo que Pablo también está mencionándonos o enseñándonos. Y dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Con el mayor placer. Con el mayor placer, dice, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. ¿Está hablando de qué? Hay un desgaste físico. Que tenía un desgaste físico. Y que estaba dispuesto a qué? A ir. En su momento, hace muchos años, yo tenía tenía una camioneta. Y estábamos levantando una iglesia, ¿verdad? Como de aquí a unos 150 kilómetros. En una comunidad lejos. Y había un hermano que me pedía la camioneta para ir cada 8 días con hermanos y llevarla. Pero llegó el punto donde yo le dije a él, mira, tienes que cuidarla porque pues es la única que tengo. Y cuídala. No, pues sí, pero pues es para Dios y hay que, pues para eso son las cosas. Le digo, sí, para eso son las cosas, pero hay que cuidarlas. Y el Señor agarró y pues la camioneta le cabían 10 personas. Le metió 21 personas. Y así se la llevaba en carretera. Pues me desvieló el motor. Echó a perder el motor. Le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por la camioneta? Mira, nada más ya no sirve. Está desvielada la camioneta, ya no arranca. Me la trajo por la gracia de Dios, llegó hasta aquí. El punto es, dice, no, es que tú debes de estar dispuesto a sacrificar tus cosas, a dar tus cosas de lo mucho o lo poco que Dios te ha dado, ponerlas en las manos. Sí, entiendo esa parte, pero tienes que ser responsable. Entonces, ahora bueno, ya después dije, Señor, pues ayúdame, ¿no? A arreglar el motor y me tardé unos días. El punto es que tenemos que ser sabios también para cómo gastamos o cómo invertimos los recursos que Dios pone en nuestra vida. Lo que hizo este hombre, dice que lo llevó a un lugar seguro. Lo que dice que lo puso, no porque era un servicio para Dios, agarró y se lo puso aquí, ¿verdad? En su hombro. No, lo puso en el burro que podía cargarlo. Fue sabio este hombre. Entonces nosotros las cosas que Dios nos permite tener, tenemos que ponerlas también al servicio de los demás, pero con responsabilidad, con sabiduría, con conocimiento de las cosas. No vamos a porque es para Dios, entonces hay que se destruyan, que se acaben. Y no es así, tenemos que ser buenos mayordomos. Por eso Pablo dice, aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. El verdadero amor entonces se aplica ¿en dónde? En la familia, se aplica en la iglesia local, se aplica en nuestra relación con Dios y cualquier otra relación. En todas las áreas se aplica que lo que es el amor hacia Dios. Ahora, el amor también es dar. ¿Qué acción entonces respaldará nuestras palabras o sentimientos? ¿Qué acciones? Por ejemplo, ¿amó Dios al mundo? Sí, dio a su Hijo. Dios demostró que amaba al mundo, dio a su propio Hijo a morir por nosotros. ¿Amó Jesús a la gente? Sí, Él amó a la gente. Andaba sanando a los enfermos, liberando a los que estaban cautivos, supliendo las necesidades de los demás. Esas eran sus acciones. Oraba por los enfermos, ministraba sus necesidades y murió a favor de toda la humanidad. O sea, Jesús entonces amaba a la gente, lo demostró. Tú y yo, amados, tenemos que demostrar que amamos a Dios. Por ejemplo, ¿amó Bernabé a Saulo de Tarso? Sí, podríamos decir que sí, porque hizo un largo viaje para animarlo y encaminarlo al ministerio.
O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que hizo? Desarrolló el potencial que Dios había depositado en la vida de Pablo. Bernabé tenía la experiencia, Bernabé tenía todo el contexto, ¿verdad?, para hacer iglesia. El punto es que no lo dejó solo, no lo aventó al matadero, ¿verdad?, como decimos, no lo aventó al matadero solo, sino lo llevó. Así nosotros como padres, no podemos aventar a los hijos a tomar responsabilidades que no pueden. Tenemos que ir por delante nosotros para que los hijos puedan seguir el ejemplo y puedan tomar el ejemplo y entonces puedan realizar las cosas. En todas las áreas tenemos nosotros la tarea entonces de ¿qué? Demostrar el amor. ¿Amó Pablo a los gentiles? Pues sí los amó, porque estuvo decidido a dejar la iglesia de Jerusalén para salir a obedecer el mandato del Señor. Y dice la palabra del Señor que él viajó constantemente y sufrió para llevarles el evangelio. En muchas ocasiones pasó peligros, hambres, traiciones de sus propios hermanos. En muchas ocasiones fue llevado a la cárcel. Por lo regular, la mayoría del tiempo en las cuales dedicó para hacer la obra de Dios, en mucho tiempo estuvo en la cárcel. Algunas cartas que él escribió estuvo en la cárcel por causa de Cristo. En muchas ocasiones fue maltratado. En muchas. ¿Pasó hambre? Sí. Enfermedades también. En otras palabras, Pablo, entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Amó a los gentiles? Sí los amó. Porque fue llamado a las personas que no eran judías para que pudieran conocer el mensaje, la palabra misma, a Jesús mismo. Ahora, ¿amó Pablo a ministros jóvenes? Sí los amó. Los llevaba consigo y los entrenaba, los capacitaba. O sea, Pablo era un tipo ejemplo en esas áreas. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 1 al 3, la versión Valera dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar, dice, por las ciudades, les encargaban las ordenanzas que habían ordenado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. ¿Amaba Pablo entonces las nuevas generaciones? Sí. Y uno de ellos fue a Timoteo, quien dice que lo llevó de esa casa, de ese hogar donde estaba, lo llevó ¿a qué? A un trabajo misionero. Después, al paso de los años, él lo estableció como pastor en Éfeso. El punto es que vemos ahí el amor de Dios, y tú y yo también como servidores. Si eres un servidor en la casa del Señor, busca la forma, ¿verdad?, de reproducirte en otros. Que otros puedan seguir también tus pasos. Por ejemplo, Moisés tuvo a un Josué. Elías tuvo a un Eliseo. Pablo se fió mucho en el tiempo, ¿verdad? Él preparó a varios hombres, pero uno de ellos fue Timoteo y también a Tito. El Señor Jesús se valió de dos personas muy íntimas que estuvieron con él, y fue Juan y Pedro. También tuvo a sus discípulos y estaba la multitud también. El punto es que nosotros en la vida tenemos que mostrar el amor de Dios en las nuevas generaciones. Si eres padre y no estás y estás considerando, ¿verdad?, que tus hijos, que tu familia conozca de Cristo, entonces ten reuniones con ellos, platica con ellos, encárgale las cosas, dale las instrucciones, pero más de palabras, sea tu vida, sea mi vida, la que pueda hablar más que nuestras propias palabras a nuestras generaciones. Por último, ¿amó Pablo a las iglesias? Sí, y mucho. Las visitaba frecuentemente para enseñarles y establecerlas. Las visitaba, las atendía.
Ahora, para salir a las iglesias no era así como ahorita, ¿verdad? Que tenemos vehículos, tenemos medios de transporte. No, para salir a las iglesias a visitar eran caminar días caminando. En otras palabras, Pablo también nos muestra un gran ejemplo de que amaba las iglesias. La pregunta es, ¿amamos a Dios? ¿Amamos verdaderamente a Dios? ¿Le servimos? ¿Servimos al Señor? Ahora, ¿en qué servimos al Señor? En todo lo que hagas. Si eres una ama de casa, ahí sírvele. Con lo que haces estás sirviendo a Dios. Si eres un trabajador en alguna empresa, ahí sírvele. Sé buen trabajador. Sé un hombre honesto, un hombre disciplinado. Si eres un joven en las cuales estás estudiando, esfuérzate por ser un buen estudiante. Esfuérzate por llevar calificaciones en las cuales te permitan más adelante facilitarte las cosas. Estudia. Eso es servir a Dios. Si eres un político y estás en una función, estás desempeñando una tarea en la sociedad, haz tu trabajo bien. Que nadie te pueda acusar que eres corrupto o que te has aliado con personas en las cuales esté en juego el nombre de Cristo, porque tú y yo somos personas públicas. Todo lo que hagamos entonces tiene que ver con el servicio a Dios. El servicio a Dios no solamente es dentro de la iglesia local, es en todo lo que tú y yo hacemos. Seamos personas de excelencia. Eso es servir a Dios en todas las áreas. Por último, ¿amamos a la gente que no conoce de Cristo? ¿Tenemos verdaderamente un interés, un deseo de que otras personas conozcan de Jesús? Si es así, te felicito. Si es así, ahí estás en el plan de Dios. Porque si tú y yo decimos que amamos a Dios, entonces amamos lo que Él ama. Y Él ama al mundo. Él ama al mundo, dio su vida, mandó a su Hijo a morir por el mundo. Entonces, tenemos nosotros que mostrar esa parte, ¿verdad? Y yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tienes un llamado y que tengo un llamado. Y el llamado está de que otras personas puedan conocer a Jesús a través de tu vida. Entonces, hay mucho por hacer. Yo te felicito porque deseas conocer más la persona de Jesucristo. Y hoy en este día, en esta tarde, lo que hicimos fue conocer las implicaciones del amor de Cristo. ¿Qué implica el amor de Cristo? ¿Qué abarca el amor de Cristo? Entonces, si tú y yo lo hemos entendido, vamos adelante. Estamos bien, vamos por el buen camino. No soy un político, pero lo que quiero decirte es, o lo que pretendo enseñarte es que ver la persona de Jesucristo y que la persona de Jesucristo sea plasmada, sea vertida en nuestra vida, para que entonces podamos hacer las cosas que a Él agrada. Me gustaría que pudiéramos orar. Me gustaría que pudiéramos ir a Dios. Decirle, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo obre sobre mi vida. Me gustaría que pudiéramos hacerlo. Si hay cosas que no puedes cambiar, el amor de Cristo en tu vida lo puede hacer. Si no puedes perdonar, el amor de Cristo te puede llevar, te puede dar la capacidad para poder perdonar. Ahora acuérdate, ¿verdad? Que el perdonar no es un sentimiento, el perdonar es una decisión. Dios decidió perdonar al mundo y envió a su Hijo. No tenía ningún sentimiento, ningún interés. Me refiero o orgullo en su corazón. No, el amor, quiero decirle que está ausente de lo que es el orgullo. Amados, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, hoy en esta tarde. Te pido, Señor, que tú bendigas a la iglesia, que tú bendigas a todas las personas que hoy en este día, Señor, están escuchando tu palabra. Te pedimos que les bendigas, que tu Espíritu Santo pueda darnos la dirección que tú deseas, Señor. Gracias por la iglesia, guárdala en tu mano y que seamos, Señor, una luz en medio de este tiempo, Señor, en las cuales estamos viviendo. Bendice la iglesia. Permite, Señor, que seamos usados para que otras personas te puedan conocer, no por nuestro mensaje, sino por el mensaje de Jesús que estará en nuestra boca.
Te doy gracias, Señor, porque eres bueno y fiel con nosotros. Adoramos tu nombre. Guárdales en tu mano, líbrales de todo mal. No permita, Señor, que ninguna obra del diablo, Señor, pueda engañarles o pueda destruir nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno y fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima reunión. Deseamos que Dios te siga guardando y te siga prosperando. Bendiciones.